Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Hoy creo que voy a hacer una presentación mitad y mitad. La primera parte es de corazón. La primera parte es de fan de La Gata Verde, Sara Ruballo. Creo que aquí en esta sala nadie está aquí por casualidad. Nadie ha pasado por aquí y ha dicho, voy a ver quién es. No. Todo el mundo conoce a Sara. Todo el mundo conoce el trabajo que hace desde 2015, perdón. 17 era el barroquista, así que ya me lío. Y solamente decirte, Sara, que es un orgullo presentarte porque has sido mi referente. Porque cuando me creé la cuenta, en un principio no veía creadoras y cuando me apareciste fue como, Dios, o sea, ya tengo a alguien, un referente en quien fijarme y motivarme. Así que es un placer aquí tenerte. Gracias. Y bueno, a ver, como tiene mucha tralla esta mujer, pues ha escrito Pintoras, volumen 1 y 2. En 2022 publicó el ensayo ¿Te gusta el arte aunque no lo sepas? Ha participado, es colaboradora en El Condensador de Flujo. Tiene un podcast que se llama La Señora del Arte, en Podimo. Ha salido en Gente Muerta, con Maya, hablando de la pintora Birgit Lebrun. Eso es. Muy bien. Y bueno, para financiar su actividad ha creado junto a su equipo un curso completo de Historia del Arte. O sea, esta señora os puede enseñar la Historia del Arte. Bueno, también organiza visitas guiadas en el Museo del Prado, colabora con entidades culturales, o sea, increíble, tía. Así que desde aquí es un honor tenerte aquí con nosotros. Espero que no sea la última. No, nunca. Y bueno, espero que disfrutéis todos, todas y todos de esta maravillosa charla de La Gata Verde, Sara Ruballo. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a la biblioteca y otra vez por invitarme a la Biblioteca Regional de Murcia porque para mí Murcia es mi casa. La verdad es que veraneo desde que soy chiquitilla por aquí. Ya sabéis que hay un lobby murciano que controla el condensador de flujo, así que la mitad de mis amigos son todos murcianos. Mi abuelo materno también lo era, así que, bueno, pues eso, para mí Murcia, siempre en el corazón, el lugar en el que siempre hay 400 días de sol al año. Así que es una auténtica maravilla y se come mejor que nunca. Y tampoco lo digo mucho para que no se os masifique, así que tranquilidad. Además tenéis una de las catedrales más bonitas y sorprendentes de España. Así que, bueno, lo primero, muchísimas gracias a la biblioteca por invitarme a hablar de pintoras, a dar la turra sobre pintoras y a hablar sobre un proyecto, la verdad, tan fascinante como necesario y espero que os interese y os llame la atención y os hagáis con alguno de los libros para seguir apoyando el proyecto. Por otro lado, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido esta tarde aquí, porque hace un día maravilloso, un jueves, y en vez de estar de cañas, habéis venido a que os dé la chapa a la biblioteca, así que un aplauso muy fuerte para todos vosotros. Gracias. Se agradece un montón además ver caras ya conocidas y muchas caras nuevas y caras de todas las edades, géneros y condiciones, porque una de las preguntas que más me hacen los periodistas es el hecho de cuál es mi target, ¿no? Hacia qué público voy dirigida y cuál es más o menos el grupo de edad al que suelo hablar. Y la verdad es que siempre se sorprenden con la respuesta de que la verdad es que el público, mi público, es bastante democrático y tengo target desde los 12 años. Hoy no hay ninguna chavalina, pero a veces hay niños pequeños. Y luego gente muy mayor y que es como súper guay que sigan, no solamente evidentemente que les guste la cultura, sino que les guste cómo cuento la cultura, ¿no? Que yo creo que hay que ya renovar un poco el discurso. Bueno, pues eso. Dicho esto, bueno, voy a contaros hoy sobre el proyecto de Pintoras. Es un proyecto loquísimo, un proyecto fascinante que surgió cuando en el 2015, después de abrir el canal de YouTube para usarlo para hablar de historia del arte, que se llama La Gata Verde, porque en aquel momento era una rareza absoluta utilizar un canal de YouTube para hablar de arte, porque todos eran o de videojuegos o de lifestyle. Y yo dije, pues ¿por qué no? Me hacía falta un canal y como nadie lo hacía, decidí hacerlo yo.
Y cuando empecé a buscar temas para hablar de ello en los vídeos, me empezó a interesar el tema de las mujeres, porque en la carrera no lo había visto, pero bendito Internet, que sí que me empezó a mostrar algunas más allá del siglo XX, porque todas las mujeres que yo había visto en la carrera, en la licenciatura, tanto en mi primer ciclo en Granada como en el segundo ciclo en la Complutense de Madrid, solamente había visto mujeres artistas a partir del siglo XX. Y como si hubiesen aparecido como setas en el siglo XX, pero del siglo para atrás no había nada. Así que me puse a investigar y empezaron a aparecer, y cuando me di cuenta que era absolutamente imposible dedicarle un vídeo a todas las mujeres que me iba encontrando, porque de repente eran 300, al día siguiente eran 400, al día siguiente eran 500, hacer un vídeo de YouTube de una mínima calidad de 10 minutos, 15 minutos requiere 40 horas de trabajo entre investigar, grabar, editar y demás, pues vi que era totalmente inviable hacerlo. Así que decidí hacerlo formato libro. Se unió conmigo Ana Gallego, que es mi coescritora, mi compañera, pues una mujer que está jubilada, ya no tiene tiempo, o sea, ya tiene mucho más tiempo que yo, y entonces se dedica prácticamente 24/7 a investigar con todo el amor del mundo y con toda la pericia y, bueno, pues ahí a tope, y ha sido un poco la que ha ido sacando todo el proyecto adelante mientras yo me dedicaba a todo lo demás y también a conseguir financiación, y hasta que, bueno, pues hicimos una autopublicación, y hasta que 2 años después Planeta se dio cuenta de que efectivamente se había equivocado la primera vez que nos dijo que este proyecto no le iba a interesar a nadie. La autopublicación, se vendieron 2.000 libros en tan solo 10 meses, así que fue una auténtica locura, y Planeta se ha embarcado y ha hecho la versión 2.0 del volumen 1, que es el color verde, es el que tenéis ahí en mesa, y luego el volumen 2, o sea que ha puesto toda la carne sobre el asador. Dicho esto, bueno, en 4 días llegamos a la segunda edición, así que imaginar lo contentos que están, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que apoya el proyecto. Ahora bien, ¿qué es Pintoras? Bueno, Pintoras es, es la búsqueda, ordenación y catalogación de todas las mujeres que se han dedicado a la pintura de manera profesional, desde la primera que tenemos registro, que es Aristareta, una griega que pintaba en el siglo VI a.C., hasta el día de hoy, que tenemos el volumen 2, hasta el siglo XVIII. Estamos trabajando en el siglo XIX, darnos tiempo. Y están todas colocadas de manera cronológica, salvo los núcleos familiares, pero están colocadas todas en orden cronológico, y aunque haya muy poquita información de ellas, hemos decidido meterlas dentro del libro para dejar un hilo del que tirar, porque esta idea, este compendio de Pintoras no es un único y original, hay más libros dedicados a la historia del arte en femenino, pero siempre son selecciones. Nuestra idea era todas dentro, ninguna fuera, por pequeña que fuera su biografía, para eso, ¿no? Dejar un lugar, algo registrado, porque como la historiografía está viva, cada 2 por 3 salen nuevos estudios, o ahora con las IAs, por ejemplo, que se están metiendo en los archivos, leyendo documentos que nadie se va a leer, ni por tiempo ni por dinero, pero las IAs lo van a hacer por nosotros y nosotras, y entonces la idea es completar la historia que nos falta, porque siempre nos han contado la mitad. Entonces, bueno, esta charla la he organizado, bueno, antes de nada esto es un poco como los superdatos de mejora desde una autopublicación a lo que hace Planeta con nosotras, que es coger el primer archivo y convertirlo pues en una cosa con más empaque, y deciden pues eso, ponerle tapa dura. Hemos encontrado en total entre los 2 volúmenes 748 pintoras. En la autopublicación encontramos 242, y ahora en esta segunda edición, en tan solo 2 años, hemos encontrado 58 nuevas más. Esto significa, es muy buena noticia, significa que en la revisión del texto, en tan solo 2 años, pues han aparecido nuevas pintoras, porque la gente está dedicando tiempo y recursos para estudiarlas y se están incorporando. Entonces, es muy buena noticia, la verdad. Así que no nos vamos a encontrar dentro de 10 años. Para mí era súper importante que todas y cada una de ellas tuvieran una imagen, un soporte visual que apoyase su biografía, porque la idea era no solamente que sepáis nombres nuevos de artistas, sino que también conozcáis su obra, ¿no? La premisa por la que a mí no me las dieron en la facultad fue que eran pocas, y las pocas que habían eran demasiado malas de calidad y no merecía la pena ni siquiera mencionarlas en los libros. Entonces, claro, cuando descubres que estas tías eran la hostia, perdonadme, yo hablo muy mal, eran impresionantes, y luego a nivel técnico también,
pues me parecía fundamental que ponerles una imagen de soporte. ¿Cuál era el problema? Que muchas de ellas no tenían la calidad fotográfica suficiente, nadie había dedicado ni el tiempo ni el dinero para fotografiar bien sus obras, o directamente se habían perdido o no se sabía dónde estaba. Y entonces fue cuando le pedí a una amiga mía, que como Ana se embarcó sin saber muy bien a dónde se metía, a ponerle una cara a cada una de las pintoras. Yo le pedí 4 caras genéricas, en plan, pues píntame una monja que valga para todas, píntame una aristócrata que valga para todas, así. Pero Mónica me dijo que leyendo las biografías de cada una se dio cuenta que tenían tantísima fuerza y empaque cada una de ellas que era meritorio y era como una especie de deber ponerles un rostro individual a cada una. Y le dije, allá tú, porque no sé si van a salir 100 tías, 200 o 748 como han aparecido. Mónica llegó un momento en el que yo un día me pasa un registro de imágenes y le digo, pero Mónica, esta es tu amiga Martita. Y me dice, ya tía, es que ya no sabía qué caras hacer. Y entonces Mónica se enfrentó a un periplo, la verdad, casi tan intenso como el de Ana, ¿no? O sea que, bueno, ha sido un trabajo en equipo. A mí me da muchísima pena que solamente he podido presentar con todo mi equipo la vez que el otro día presentamos en Thyssen y petamos el Thyssen, se quedó un mogollón de gente fuera, fue alucinante. Y siempre voy yo sola porque soy como la cara visible, pero para mí es fundamental hablar del equipo que está conmigo, ¿no? Porque esta cosa tan bestia no la hago yo sola ni en 7 vidas. Bueno, aparte de todo eso, yo quería que fuese a todo color y que tuviese 3 cintillos. Llevan 3 cintillos, es una pijada maravillosa que el editor intentó por todos los medios quitar los 3 cintillos porque es un recurso bastante caro y bastante absurdo para la editorial, pero a mí me parece fundamental, sobre todo pues porque le da como un plus de calidad, pero sobre todo por el hecho de que cuando estudias artistas, tanto hombres como mujeres, da igual, te das cuenta que, como cualquier gremio, trabajan en redes, trabajan en grupos. Entonces, nos pasaba habitualmente que cuando estábamos investigando una pintora, automáticamente nos aparecía otra más, porque era su hija, su madre, su hermana, su maestra, que era maestra y no maestro, y cosas así. Entonces, nos parecía como muy interesante mencionar a las artistas vinculadas y que tú tengas las cintas para poder marcarlas y no te interrumpa la lectura, ¿no? Al final 3 cintas son pocas porque el libro es tan fascinante que necesitas un montón. Yo tengo el mío lleno de etiquetitas porque ya os digo que bueno, las 3 cintas son como un pie para moverlo. Ahora bien, una de las cosas más curiosas que nos encontramos cuando estábamos investigándolas, sobre todo el primer volumen, fue que nos dábamos cuenta que esto era lo que yo le pedía a Mónica, ¿vale? O sea, yo pedía estos 4 rostros sin más para cada vez que hubiese una monja poner el rostro de la monja, ¿me entendéis, no? Pero Mónica se vino súper arriba y se puso a hacer caras. Bueno, nos dimos cuenta que cuando las estábamos investigando casi todas cabían en estas premisas. Podéis sentaros, ¿eh? Por aquí hay sitios. No os quedéis de pie solo yo. Tranquilo, macho, adiós. Bueno. Nos dábamos cuenta que encajaban cada una en estas premisas, ¿no? Que casi todas eran o hijas de familiares de artistas, monjas o mujeres con dinero o también excepciones. Las excepciones luego las desarrollo más porque las excepciones ocupan un amplio espectro, es ese cajón desastre donde van a parar casi todas, ¿no? Pero bueno, nos llamó mucho la atención eso, ¿no? El hecho de decir, ¿en qué circunstancias una mujer se puede aproximar a la pintura de manera profesional y ser reconocida por ello? Y nos dábamos cuenta que siempre seguían estos mismos 3 caminos, siempre, casi siempre. Entonces, bueno, pues hoy os voy a desarrollar un par de ejemplos de cada una de ellas. Están un poco cogidas medio al azar, porque desde 748 biografías, la pregunta que más me han hecho siempre es, todos los periodistas, que son bastante básicos, te dicen, ¿cuál es tu favorita? Y es como de... Ahora me vais a entender cuando terminemos y me vais a decir si sois capaces de elegir una, tan solo, de las 10 o 12 que vamos a ver. Entonces, bueno, os he metido aquí unas cuantas, sobre todo para que tías que tienen mucha potencia y que la gente generalmente no las conoce y a mí ya empieza a parecer delito que no se conozcan, ¿no? Entonces, bueno, la primera, vamos a empezar con las religiosas, porque a mí las religiosas me llamaron muchísimo la atención, porque cuando uno piensa en una monja, siempre se va a la típica monja de clausura que se dedica a hacer magdalenas y a orar todo el día, y la verdad es que nada más lejos de la realidad, las mujeres en toda la Edad Media, las monjas, las religiosas, resulta que eran las mujeres más libres, más poderosas y más inteligentes de todo el mundo occidental,
que se haya registrado, ¿no? O sea, mucho más que una reina, mucho más que, no sé, que una aristócrata. Las monjas eran las que tenían acceso a todo el conocimiento, porque los libros se atesoraban, los pocos libros que había se atesoraban en los monasterios, y ellas se dedicaban a copiar esos libros y a iluminarlos, ¿vale? No había imprenta, entonces se dedicaban a copiar en los copistae. Que una cosa muy interesante también hemos encontrado que, no sé si sabíais que había monasterios dúplices, son monasterios mixtos, donde monjes y monjas trabajaban juntos en los copistae, comparten ciertos recursos, luego por la noche solo Dios sabe lo que harían, pero se supone que comparten monasterio, comparten recursos como el comedor, como la propia sacristía, como la huerta o como el copistae, y trabajan mano a mano. Todos tenemos metidos en esa imagen del copistae de la película El nombre de la rosa, ¿no? Sin Connery por ahí haciendo detective monje. Pues eso es un sí, pero no, porque también había mujeres, o individual o mezclados con ellos. Y entonces, bueno, las monjas resulta que son las primeras que se atreven a firmar las obras que hacen en un momento en el que firmar una obra no era habitual, puesto que tú trabajas para Dios y tú tienes que ser humilde y el voto de pobreza. Y entonces tener tanto ego suficiente como para firmar la obra y decir esto lo he hecho yo, bueno, pues fueron las primeras, las mujeres, las primeras las que se atreven a firmar y a autorretratarse dentro de las obras diciendo esto lo he hecho yo. O sea, que a mí me parece como muy transgresor esto. Bueno, vamos a empezar con una superpotente que seguramente todos los mayores de 50 la conozcan, sobre todo porque hay una peli un poco lenta, vamos a dejarlo ahí, hecha en los años 70, la querida Hildegarda von Bingen. Que levante la mano, ¿quién conoce a Hildegarda? Porque es de las más famosas. Fijaos, o sea, es fuerte, gracias. Hildegard es una bestia parda, o sea, es que no sé ni cómo contar a esta mujer. He tenido el detalle de poner ahí, pintora número 13, para que luego cuando tengáis el libro en vuestras manos vayáis a la biografía de Hildegard. Bueno, Hildegarda en Wikipedia ya te aparece con un parrafazo y con todo lo que era esta mujer. Esta mujer está catalogada como líder monacal, evidentemente, como mística, como científica, como matemática, como literata, música, compositora, escritora, poetisa, artista, pintora. Bueno, o sea, todo lo que os podáis imaginar, todo junto. O sea, es Leonardo da Vinci 350 años antes. Está considerada como la primera polímata. Y es un personaje fundamental porque fijaos lo pronto que nace. Y es una tipa que rápidamente se hace tan famosa y tan conocida en el centro de Europa que la permiten, es de hecho la única mujer en Occidente que la permiten dar misa en la calle, o sea, a dar oraciones en público para todo el mundo. Además es amiga de emperadores, de papas, de reyes, de todos los jet set del momento. Y además era consejera de todos ellos y también hacía de jueza en los pleitos de la plebe, ¿no? O sea, la buscaban para que resolviese conflictos. No solo eso, sino que además ella un día se cabrea con su abad, coge a todas sus novicias, se marcha al campo, construye su propio monasterio con las novicias. Sí, monja albañil, no es la primera ni la única, hay un montón de monjas albañiles, a día de hoy también, que he entrevistado a alguna de ellas en Palencia, ha sido muy divertido. Estas mujeres no tienen miedo absolutamente a nada, montan entonces su propio monasterio, y no solo montan su propio monasterio de manera independiente, sino que además consiguen la protección vitalicia de un emperador. Si con todo esto no es suficiente, creo que esa imagen también habla por sí sola, porque si no recuerda el nombre de Leonardo da Vinci, no sé a qué os va a sonar. Aún así, con todo, es importante esta mujer porque es la primera mujer de la que tenemos registro que habla del orgasmo femenino, del clítoris y del placer en las relaciones sexuales. Monja. Así que ya nos vamos todos un poco entendiendo cómo esa idea preconcebida que tenemos de la Edad Media y de las mujeres en los monasterios está un poco manipulada por el cine, ¿no? Así que yo amo el cine, pero es verdad que se ha construido a lo mejor algo que no es real. Es muy interesante esta imagen de aquí, que si os dais cuenta, esta parte así como naranja forma parte de ese círculo
Pero además muchas veces se la pinta a Hildegard con una especie como de rayos que la vienen a la mente, y es porque se supone que ella tenía unas visiones, hablaba con Dios directamente, y entonces esto es interesante porque se la ve que la están como metiendo dentro del grupo de las... está un poco cucu esta señora. Siempre que una mujer ha destacado por su inteligencia, por su poder o por su pericia o por su empuje, por cualquier característica más bien asimilada a los hombres, siempre se la ha catalogado como pues de loca, ¿no? De loca o de bruja. Y Hildegard, aun teniendo todo eso, pasó a la historia y fue uno de los personajes más importantes de la Edad Media. Así que, Hildegarda von Bingen, vuestra amiga para siempre. La siguiente es otra monja, muy bestia, porque me llamó bastante la atención esta mujer, Errada de Landsberg, porque ella nace en una familia pudiente, en una familia noble, en un castillo, pero resulta que rápidamente, con tan solo 8 o 12 años, la meten ya dentro de un convento para que estudie. Es decir, las propias familias nobles meten a sus hijas en los monasterios para que estudien, porque se dan cuenta que las monjas son las que atesoran el conocimiento de la época y es el mejor sitio donde pueden recibir la mejor educación posible, es con las monjas. Eso y que se ahorran una dote, claro, que tampoco está mal. Entonces, bueno, eso por un lado. Y tenemos a esta mujer que pronto se hace con el cotarro del monasterio porque se pone a reconstruir el monasterio con sus propias manos, con todas sus compañeras novicias, y se ponen a copiar todos los documentos que hay en el momento, ¿no? Ella aprende a leer, escribir, aprende latín, aprende un montón de idiomas y aprende a dibujar, pero rápidamente también, como muy joven, se muere su abadesa y la nombran a ella abadesa, siendo una de las abadesas más jóvenes votadas por el 100% de las novicias. ¿Qué pasa? Que ella entonces decide, se queda al cargo de todo el monasterio con todas las novicias, que me encanta que las pinta aquí a todas etiquetadas. Me encanta, o sea, lo de etiquetarnos ahora no es nada nuevo, o sea, esto ya se hacía, veis, están ahí todas colocadas en fila. Y ella decide empezar una cosa loquísima, más loca que el compendio de pintoras, que es hacer el Horticus Delicarium. Horticus Delicarium es el libro que escribe Errada de Landsberg, bueno, los libros que escribe Errada de Landsberg, que aglutinan todo el conocimiento de la época. Es decir, es la primera mujer en hacer una enciclopedia europea con la intención de que sea el libro que estudien sus propias novicias. O sea, me parece la pera limonera. Coge y es un compendio de todos los conocimientos de la época, hablando de botánica, medicina, filosofía, religión, evidentemente, teología, música, todo lo que os podáis imaginar está ahí metido. Tardó 23 años en hacerlo, pero después de 23 años tenía una pedazo de enciclopedia para que sus muchachas fuesen las tías más listas de Europa. Así que no voy pidiendo aplausos para todas ellas, porque si no, no llegamos. Pero vamos, Errada también, bien. En fin, vamos con Josefa de Ayala, Josefa de Obidos. Yo la llamo Josefa la jefa. Y, de hecho, en el condensador de flujo hablé de ella y dije, Josefa la jefa, pero me lo quitaron luego en edición. Parece ser que a Radio Televisión Española no le gusta demasiado mis chascarrillos. Pero bueno, Josefa la jefa, y vais a entender por qué es Josefa la jefa. Esa mujer es hija de un pintor portugués afincado en Sevilla. Estamos ya en el barroco, ¿vale? Barroco sevillano. Los barrocos sevillanos, pensamos en Velázquez rápidamente, ¿no? Y en los bodegones. Los bodegones, Sevilla por aquel entonces, en el siglo XVII, era una ciudad súper cosmopolita, llena de comercio y sobre todo tenía también mucho comercio no solo con las Américas, sino también con los Países Bajos. Y es en los Países Bajos donde se empieza a hacer esta pintura de vanguardia que es los bodegones. Entonces, en Sevilla se ponen muy de moda los bodegones y ella aprende a pintar con su padre y además también es tutelada por Herrera el Viejo, que quien sepa historia del arte pues sabe que es un pedazo de tío como un pino de grande. Y ella con unos 12 años decide dejar a su padre con su taller y meterse en un convento. Entra en un convento y a los 16 decide salir del convento, o sea, ya ha aprendido todo lo que necesitaba saber dentro del convento, vuelve con su padre al taller y juntos empiezan a hacer pintura. Es muy habitual que las mujeres trabajen con sus padres, luego veremos la casuística de las hijas, y esta cumple las dos premisas de ser monja y ser hija de artista. Total, que se pone a trabajar con su padre en su taller y deciden los dos poner de moda, llevarse el bodegón a Portugal y ponerlo de moda allí y se forran.
Se hacen de oro vendiendo bodegones en Portugal. Ella además también hace una cosa un poco curiosa, que es mezclar pintura religiosa con bodegones, porque es lo que ha aprendido en el convento y lo que ha aprendido con su padre, lo fusiona, se hace de oro y con el dinero ella lo que hace es invertirlo en tierras. Se hace terrateniente, lo que le sobra se compra vestidos y joyas, porque para eso es una señora, pero nunca se casa y a los 56 años se muere asquerosamente rica y decide dejarle toda la herencia a 2 sobrinas, bajo la premisa y la firma, casi con sangre, de que les dejaba todo a cambio de que ni una sola moneda fuese nunca tocada por un hombre. Tenía las cosas bastante claras esta señora. Por eso es Josefa la jefa y es una de las mujeres que más me molan, ¿no? Porque, bueno, pues eso lo dejó ella escrito en sus memorias, ¿sabes? De decir, se lo dejo, pero ojo, chicas, ojo lo que hacéis con vuestro dinero. Así que, bueno, pues eso. Ahora entendéis por qué es Josefa la jefa. Tengo que ir mazo de rápido. Bueno, familiares. Esta premisa de familiares es la más habitual porque ya desde la primera pintora con Aristareta nos encontramos que era hija de un ceramista que pintaba cerámicas en Grecia, pero es la más habitual y la más, quizá también la más razonable, ¿no? Cuando un muchacho quería ser pintor, con 14 años, 12, 14 años, se iba de su casa y se quedaba tutelado con un señor, que era el pintor, en el taller y empezaba de aprendiz y con 18 años ya se podía considerar pintor independiente. Que esto lo hiciera una niña era raro. Primero, estaba mal porque las niñas son las manos de obra en las familias y son las encargadas de cuidar a la familia y de cuidar a las personas enfermas y a los pequeños. Entonces, como que según naces ya te toca hacer las labores de la casa. Y mandar a una niña fuera de casa pues es un detrimento para la familia, puesto que te quitas una mano de obra. Y luego, por otro lado, pues puede peligrar su honra, su virtud, ¿no? Vamos, su virginidad, porque si tú la dejas en casa de un señor y vete a saber con 12, 14 años, pues no es habitual. Por lo tanto, lo habitual era que si tu padre es pintor, pues te toca arrimar el hombro. Pues ya estaría. Pues igual que si tu padre es panadero, pues te toca moler la harina y vender el pan después y hornear, pues lo mismo. Si tu padre es pintor, te toca moler pigmentos, te toca entelar, te toca hacer fondos y te toca pues arrimar el hombro en casa. Así que bueno, familiares, vamos con Lavinia Fontana, que es bastante conocida, pero es que yo soy súper fan de Lavinia Fontana. Bueno, pues porque es que Lavinia, es que yo tengo un mal día, pienso en Lavinia y se me pasa todo. Tuvo 11 hijos. Ya está. O sea, yo creo que con eso yo ya tuve 11 hijos. Yo he tenido 2 y ya estaría. Y por ahí está Elia que tiene 3 y yo ya la venero, solo por 3. Pues 11 ya flipas. Bueno, Fontana es hija de Próspero Fontana y lo habitual también era que tu padre te casase con el mejor pintor del taller. De ahí, por ejemplo, que Pacheco casase a su hija Juana con Velázquez. Dijo, este para mi niña. Luego Velázquez hizo lo que le dio la gana, pero la cuestión es que este era el plan. La idea es que así se perpetúa la vida del taller. Claro, si tú te quedas con el mejor artista, con tu hija, pues de alguna manera el taller te aseguras que tenga más vida. Lavinia Fontana le casan con un alumno de su padre, que es Paolo Zappi, pero Paolo Zappi no pinta tan bien como ella. Entonces, a pesar de tener 5 hijos, el Zappi debía ser muy fogoso, ella dice, Cari, yo pinto mejor que tú, te quedas en casa y yo saco adelante el taller. Y en efecto, Lavinia Fontana se convierte en la primera mujer en Europa que tiene un registro en regentar su propio taller. O sea, me parece una cosa fuera de serie. Además, ella es de Bolonia y en Bolonia es una ciudad bastante también muy comercial, muy cosmopolita, muy avanzada y es de las primeras ciudades en Europa que se sabe que hay una universidad que además permite entrar a las mujeres. O sea que también se movió en un círculo intelectual y culturalmente hablando pues bastante que facilitaba las cosas. No obstante, es muy raro que una mujer lleve las riendas de su propio taller y eso ha hecho que particularmente Lavinia Fontana, que siempre se la compara con Sofonisba Anguissola porque son coetáneas más o menos, la obra de Sofonisba Anguissola es retrato real porque estuvo en la corte de Felipe II y sin embargo Lavinia Fontana pinta cosas como estas, que son un poco raras, un poco diferentes. Por un lado tenemos, por ejemplo, bueno, aquí la tenemos Divina de la Muerte, que se autorretrata vestida de rosa, con unos cuellos y unas transparencias en plan de yo soy una diva, soy la diva de Bolonia. Le flipaban las transparencias y los brilli-brillis a Lavinia.
Y tenemos, por ejemplo, este retrato de esta niña peluda, que es un retrato bastante particular, ¿no? Más típico, a lo mejor, del barroco de Murillo, ¿no? Un poco, y ella se adelanta bastante a eso. Y me gusta mucho porque dignifica mucho a esta niña. Cuando normalmente este tipo de retratos eran más de freak show, eran para ridiculizar al personaje, ella, en cambio, la dignifica colocándole una cartita en la que pone la vida y la identificación del personaje. O sea, eso me gusta mucho. Luego, por otro lado, está, bueno, el cuadro este pornográfico total, en clave, porque está encubierto. Es un cuadro maravilloso, Marte y Venus, que pertenece a la Casa de Alba. Y me encanta porque las dos piernas de ellos dos, que veis que son, las figuras están colocadas de forma simétrica, están siguiendo esa forma de S, son las dos piernas que pinta Tiziano en Adonis y Venus. O sea que esta tía está apuntando maneras. Pero no solo eso, sino que es un cuadro, como digo, bastante pornográfico, encubierto, porque no hay más que ver el escudo de Marte y su espada, hacia dónde apuntan y qué forma tienen. No hay que tener muchas luces para entenderlo. Y luego tenemos que Marte, lo más suave del cuadro es eso, ¿no? Que la mano esa empujando a Venus desde la nalga de vamos para acá, Macari. Ella está en postura calipigia, que es mirándose, o sea, tener el rostro a la misma altura del culo, y esto es una escultura, está imitando una escultura del siglo II a.C., que es la Venus calipigia, que calipigia significa literalmente nalgas bonitas. Así que Lavinia está pintando un cuadro en el que está dando muchas pistas de que es una tía que está instruida, que está formada, no solamente en la Grecia clásica, sino que también ha visto a Tiziano y que sigue las reglas y las pautas y la moda de los hombres de la época. Bueno, aparte de todo eso, ella nos mira bastante sensual, invitándonos casi a la cama. Le está entregando su flor a Marte, que es el dios de la guerra, que además tiene una simbología muy bonita, ¿no? Que es la guerra solo se desarma cuando está en presencia del amor. Así que, bueno, a ver si se practica eso, más amor y menos guerra. Y luego, por otro lado, tenemos un cupidito ahí al fondo dormido, que cuando aparece, esto es un truco, un fan fact, que es que sepáis que cuando veáis un perrito dormido o un cupido dormido en un cuadro, pues ahí están hablando de algo que el pintor sabe, o la pintora sabe, y el marido no. ¿Vale? O sea, evidentemente Marte es el amante de Venus, el verdadero esposo es Hefesto Vulcano, y ella lo está diciendo, lo está contando, por si acaso te has despistado y no sabes que ese es Marte y no sabes quién es, pues ella te está diciendo que si el cupido está dormido es que la infidelidad está ahí metida, ¿vale? O sea, los perritos lo mismo, el perro es el símbolo de la fidelidad y si está dormido, pues ya sabéis. Se pone muy de moda, de hecho, hacer muchos retratos de señoras con su perrito y los ojos súper abiertos, ¿no? Para regalarle el cuadro a su marido después y decir, Manolo, quédate tranquilo, ¿vale? El perro tiene los ojos abiertos. Yo me imagino dándole el dinero por debajo al pintor, ¿sabes? De, ojos abiertos, por favor. Bueno, a todo esto, bueno, eso, Lavinia Fontana tuvo 11 hijos y Sapi se quedó en casa, o sea que imaginar un poco la potencia de esta señora, ¿no? O sea que dignísima. De hecho, me hice una camiseta que es Lavinia for President, no sé imaginar. Bueno, Elisabetta Sirani es una pintora que poco se habla de ella, pero bueno, es que es del Club de los 27, que habría sido de la pintura si esta mujer hubiese vivido pues 80 años o 90 años como Sofonis Banguisola, ¿no? Esta mujer también hereda el taller del padre, porque el padre fallece de repente y ella, mientras que aprende con él y aprende con otros pintores amigos del padre, resulta que tiene que ponerse a exámenes públicos porque la gente no se cree que ella pinta. O sea, que los que pintan son el padre y los maestros que tiene alrededor y que ella no sabe pintar. Ella, no obstante, hace presentaciones públicas, enseña que realmente es ella la que pinta y al morir su padre hereda pronto el taller y ella decide hacer una cosa totalmente revolucionaria. Ya teníamos a Lavinia, que era la primera mujer que regenta su taller. Esta es de las poquitas siguientes, pero hace la cosa revolucionaria que es abrirle las puertas a todo el mundo para aprender. Y esto hace que se le llene de mujeres. Claro, si de repente permites la entrada a todo el mundo, pues se te llena el jardín de flores, como pasó en la Bauhaus, claro, y luego tuvieron que cortar. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que el taller de Sirani se convierte en un epicentro en Roma muy exótico, por decirlo de alguna manera, porque es un taller regentado por una mujer lleno de mujeres y que todas pintan súper bien y súper rápido. Súper rápido porque son muy competitivas, están en un mundo en el que los talleres se pegan por a ver quién tiene los mejores encargos y ellas se llevan el gato al agua, siendo por un lado las exóticas, que son estas mujeres que pintan así
muy bien y por otro lado pintan muy rápido. Y entonces consiguen mogollón de encargos por toda Europa. Supongo que también, no solo encargos, sino también todas las envidias del resto de pintores y sospechosamente fallece después de un dolor de barriga con 27 años y hasta hace nada acaba de salir el artículo de que efectivamente sí, fue su sirvienta la que la envenenó. ¿Quién pagó a esa señora? A mí me gusta pensar que me gustó un thriller, que haya sido un pintor que la tenga manía a Sirani. No obstante, bueno, buscarla, es una tía que pinta alucinante y la verdad que una verdadera pena que se la hayan cargado y quitado de en medio tan rápido. Vigée Lebrun es una diva, no hay más que verla. A ver, es que era la pintora de María Antonieta. Había que ir guapa a trabajar. Bueno, Vigée Lebrun es un personaje sin igual y además es una pena que no esté tan explotado. La verdad es que, no es por nada, pero en los libros enteros de pintoras es una cantera para Netflix, porque es que cada vida es de película y la de esta señora no se queda atrás. Elisabeth Vigée Lebrun aprende a pintar con su padre, que es un pintor de pasteles y retratos un poco ñe, allí en París, que fallece cuando ella tiene 12 años. Y se queda con su madre, que es peluquera, pero pensemos que estamos en pleno rococó, por lo tanto ser peluquera en esta época es una profesión muy valorada, pero la madre es un poco vaga y decide casarse con un joyero con el bolsillo roto, ¿vale? Y además está el hermano pequeño. Total, que tenemos a Elisabeth Vigée Lebrun con 15 años manteniendo a su madre, a su hermano, su madre viuda, a su hermano, y al nuevo marido de su madre. Ella, con 15 años, abre un taller de pintura en París y se lo cierran, se lo chapan porque no tenía permisos. Es que hay que dar cuenta a Hacienda siempre. No, lo que hay que hacer para ser pintor profesional desde tiempos muy tempranos es o bien cuando ya está la academia en marcha, que te hagan miembro de la academia pasando un examen, o bien asociándote al gremio al gremio de pintor de la ciudad, en este caso el gremio de pintores de San Lucas, y entonces de esa manera te dan el permiso, es como sacarte la licencia del taxi, vamos, o sea, tienes el permiso para poder actuar y poder trabajar sin ningún tipo de cortapisas. Como ella no lo tiene, le chapan el negocio y ella, indignadísima, se va al gremio de San Lucas a buscar sus papeles y se encuentra en las paredes sus propias obras. Entonces, imagina ese momento de decir, ¿perdona? O sea, me cerráis el negocio, pero aquí tenéis pinturas mías, ¿esto cómo va? Bueno, consigue su permiso, se hace de oro y muy famosa retratando a toda la jet set de París de la época y con 25 años su fama llega a oídos de Versalles y es llamada por la mismísima María Antonieta para que vaya a retratarla. Imaginaos ese momento, o sea, me río yo de la primera entrevista de trabajo de tu vida, ¿no? O sea, ese momento, imaginaros, Elisabeth Vigée Lebrun montada en una carreta, tirada por 2 burras, yendo de París a Versalles, donde ruedan las cabezas. Hombre, a pintar a María Antonieta y reza para que le guste el cuadro que le voy a hacer, o sea, dificilísimo ese momento. Lo supera con toda la pericia del mundo y, de hecho, María Antonieta se queda encantadísima porque María Antonieta la tenemos metido en la cabeza también gracias a las películas de esta señora, que tanta peluca, tanta pompa, tanto pastel y demás. Pero, si os dais cuenta, Vigée Lebrun pinta de una manera mucho más natural. De hecho, tan natural que ese cuadro que se autorretrata con su hija fue un auténtico escándalo. No gustó absolutamente nada a nadie y se llevó todo el mundo las manos a la cabeza porque ella está sonriendo. Solo por el hecho de sonreír, ya que para ella era mostrarse natural y feliz con su hija, buenísima, por cierto, la niña, también pintora y también aparece en el libro, resulta que eso no es habitual. En historia del arte, si os habéis dado cuenta, solamente, bueno, nadie se ríe, ni siquiera Mona Lisa se ríe, nadie se ríe porque solo se ríen los borrachos y los niños. Reír es una muestra de emoción y mostrar emociones es falta de contención. Entonces, claro, va en contra de la moral, va en contra de la disciplina y por eso nadie aparece sonriendo en las obras. Pero ella se muestra sonriente con su hija, feliz, y eso, que es un plus de naturalismo que no era habitual en la época, pues eso, a ella le encanta, pero a la gente no. ¿Qué pasa? Que pintó así a María Antonieta, la pintó así, en un traje de muselina inglesa, es que también tela, reina austriaca en París, y la viste con ropa inglesa. Joder, es que son ganas de joder y buscar problemas. Pero bueno,
Este retrato se lo hace María Antonieta. María Antonieta se queda encantada de la vida, de qué guay, qué natural, porque estoy harta de los corsés, de los corpiños, las enaguas, los pololos, no sé qué. Y la pinta así en camisoncillo, porque esto es literalmente ropa interior. Para que hagamos un paralelismo, imaginar que Antonio López pinta a la reina Leticia en Wonderbra. Para que nos entendamos, pues yo ya me imagino todas las noticias abriendo el telediario, ¿no? Con Antonio López se le ha ido la olla. Y la otra es una guarra que se ha dejado retratar así. ¿O no? ¿Digo la verdad o digo la mentira? Hombre. Pues esto es lo que pasó con María Antonieta. María Antonieta la pusieron de vuelta y media de esta señora, no se supone que es reina, y con lo importante que era la ropa y la vestimenta para aquella época, desde Luis XV en adelante, pues claro, de repente verla vestida en un traje de gasa, que es ropa interior, y encima inglesa, hombre. Claro, es que encima, imaginaos que el Wonderbra de Leticia es portugués. O sea, fatal. O lleva unos zapatos que no son españoles. Y, hombre. Bueno, agravio a la corona. ¿Qué hizo rápidamente Vigée Lebrun? Fue pintar exactamente el mismo cuadro, si os dais cuenta, solo que la ha vestido. Esto es muy típico, ya lo conocemos, de la majada desnuda y vestida, pero eso es otra historia que viene 100 años después. Pero un poco sigue esa misma estela, ¿no? De pintar a una persona en ropa interior y a otra vestida. Bueno, no obstante, Vigée Lebrun, por cierto, claro, se nos olvida que María Antonieta la cortan la cabeza en 1789, de repente, ¿no? Revolución Francesa. ¿Qué hace Elisabeth Vigée Lebrun? Yo no sé quién es esta señora. Ah, ¿la he pintado yo? No, no sé quién es. No, pone pies en polvorosa, se coge a su hija Brunette, que por aquel entonces tiene 12 años, y empiezan un periplo de un exilio de cerca de 15 años por toda Europa, pero es muy fuerte porque academia que pisa Elizabeth, academia que es nombrada numeraria. O sea, todos los Oscar del Titanic, Oppenheimer juntos, bueno, pues todo eso, títulos académicos de esta señora. Podéis buscarlo porque es muy fuerte, tío. Atesora como 25 títulos académicos, o sea, era espectacular. Está en Rusia unos cuantos años, patatín patatán, y cuando termina su periplo vuelve ya muy, muy mayor a París y me encanta porque en su lápida pone al fin descanso. Tomo nota porque me parece una frase digna de copiar. Perdón, van dos, lo siento. Bueno. Clases altas. Básicamente son la peña que tiene dinero. Hemos visto antes que la gente que tenía dinero en la Edad Media los mandaban a conventos. Resulta que en el siglo XVIII nos encontramos con la apertura de las academias y las enseñanzas a las mujeres, por supuesto cobrando el doble de la matrícula, pero esto abre el campo a que estas mujeres aprendan a pintar. Lo habíamos visto ya con Sirani, que abría, ¿no?, las academias, bueno, su propio taller. Así que bueno, nos encontramos a Adélaïde Lavillard, que es una pintora que he decidido meter, puesto que es como el tándem con Elisabeth Vigée Lebrun. Las dos fueron aceptadas en la Real Academia de Bellas Artes de París el mismo día, cosa que se hizo un poco adrede para que hubiese disputa entre ellas, pues igual que cuando hace tiempo te preguntaban siempre, ¿eres más de Cher o eres más de Tina Turner? O más tarde se preguntaba, ¿eres de Christina Aguilera o de Britney Spears? Pues en el siglo XVIII se preguntaba, ¿eres de Lavillard o eres de Elisabeth Vigée Lebrun? No obstante, a ellas les dio igual, porque Elizabeth tenía la protección de los reyes de Versalles y Adélaïde Lavillard de toda la aristocracia. Por lo tanto, había gente suficientemente asquerosamente rica que podían gastarse el dinero con las dos para que las dos viviesen tranquilamente sin que hubiese peleas. Pero, no obstante, se cuenta que se las abrió la puerta el mismo día para que hubiese cierta tensión, que se fastidien los señoros porque no la hubo. Bueno, interesante este cuadro, que lo habréis visto a lo mejor alguna vez, que es bastante bonito. De hecho, donde yo me hago las uñas tienen un paragüero con esto, y yo le dije, pues ¿sabes lo que tienes ahí, señora? Y me dijo, no, es que es muy bonito. Y digo, ya, pero además de bonito es importante e interesante. Bueno, ella se pinta súper cómoda pintando, como podéis ver, está súper a gusto con ese pedazo de traje. No, esto ya lo hemos visto desde Lavinia, que era habitual que las pintoras se autorretratasen para autorreafirmarse como artistas, como profesionales, porque se autorretratan pintando, es como una metapintura, pero siempre además súper divas, o sea, súper estupendas, para dejar claro que además de artistas y de profesionales, también son unas señoras, muy dignas ellas. Bueno, ella más importante aún, que se autorretrata con dos alumnas detrás, y la que nos mira fijamente es Marie Gabrielle Capet. Capet me flipa porque, o sea, es que no puede ser más exuberante esta señora.
Me hace mucha gracia porque hay un discurso del feminismo extremo que dice que las mujeres no se perciben, no se autoperciben sexys ni se autorretratan así, que prefieren autorretratarse como mujeres fuertes. Yo con este cuadro como que discrepo un poco porque, o sea, esta mujer está encantada de conocerse. O sea, te quiero decir, y a mí también me encanta conocerla, y eso que yo soy heterocis, pero me parece que está divina. Bueno, ella, por supuesto, con el raso azul que está de moda, o sea, os dais cuenta que van todas a la moda del color, y Capet tiene una vida interesante que la he puesto pegada a la Bill Guiar porque era su alumna, pero realmente debería llevármela al apartado de excepciones, porque de Capet no sabemos nada hasta que sabemos que está documentada con 20 años trabajando en París en el propio taller de la Bill Guiar. Lo interesante es que trabaja con la Bill Guiar, aprende a pintar o desarrolla su pintura con la Bill Guiar, pero tienen una relación materno-filial de alguna manera y Capet vive toda la vida con la Bill Guiar y de hecho cuando Guiar cae enferma, Capet asume el rol de pintura, asume el mismo estilo que que Gabriel para mantener su estilo y cuando fallece puede mantener el taller porque ha aprendido a pintar igual. Cosa que ella es pastelista, lo que tiene en la mano es un portapasteles. No, lo veis fatal, tenéis que comprar el libro para verlo bien. Bueno, eso, Capet entonces me pareció como un acto, cuando yo encontré esta historia me pareció como muy bonita, ¿no? Esa idea de que maestra-alumna mantienen una relación medio de madre e hija y en la que ella sacrifica, en cierta manera, su profesión para cuidar de su maestra cuando está acá enferma y deja de pintar retratos a pastel para pasarse al óleo, que era lo que hacía la Bill Guiar. Luego, por supuesto, este cuadro preciosísimo que nos muestra cómo es el taller, de como veis, pues muy tranquilas tampoco pintaban, porque estaban siempre los señores ahí todos mirando y controlando. Pero bueno, aún así queda constancia de cómo funcionaban. Esta historia es un poco triste, pero luego cambió el rol, ¿vale? Perdonadme, pero es que me parece altamente importante. Este nombre es impronunciable, no sabré decirlo nunca bien, así que nos quedamos con Benoist, ¿vale? Es que no puedo. Bueno, esta mujer es una fuera de serie, basta con ver su obra, o sea, creo que ese cuadro habla por sí solo. Es Madeleine o La esclava, pintada en 1806. Y bueno, Benoist aprende a pintar porque sus padres le pagan una academia de pintura y muy pronto empieza a destacar en todos los círculos artísticos de la época de París. Y en 1806, no recuerdo bien la época, presenta este cuadro en la Academia de Bellas Artes de París y gana el primer premio. Es un cuadro totalmente revolucionario porque está presentando a una esclava con un pecho fuera, muy dignificada porque el rostro lo dice todo, pero es que se acababa de abolir la esclavitud 6 años antes. Entonces es una obra como que toca un poquito ahí. No obstante, la obra gusta tanto que la compra Luis XV. La compra y le pone una pensión vitalicia, le da un dineral que lo flipas y fama por todo lo alto. Esta mujer de repente se encumbra con esta sola obra y es ultra mega famosa, pero ¿qué pasa? Pues que su esposo, que trabaja en el gobierno, resulta que le dan un alto cargo de Estado y le dice que está feo que ella sea más famosa que él. Así que la invita a que deje los pinceles y ella literalmente dice, me sangró el corazón, pero dejó de pintar. Esta historia, lo siento, es así, se repite muchas veces, no obstante, que sepáis que, por ejemplo, Terbush dejó a su marido para volver a pintar. O sea, que no os preocupéis que hay muchas que dejan de pintar cuando se casan, pero otras muchas se divorcian y siguen pintando o vuelven a pintar cuando se quedan viudas. O sea, que no preocuparse. No obstante, esta historia es muy triste, pero también me escenifica muy bien la realidad de muchas pintoras. También se puede ver de otra manera, se puede ver con el prisma de qué bonito el amor, ¿no? Pues yo qué sé, cada uno que lo lea como quiera. Si ha habido una cara de perdona. Chica, yo qué sé, hay que intentar ver el lado positivo de las cosas. Es muy triste esta historia, pero bueno, nos habla de eso, de cómo estaba la sociedad y la situación en aquel momento. Y de hecho, muchas artistas optan por no casarse para directamente dedicarse de manera profesional sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, excepciones. Ahora empieza la mandanga. Las excepciones son todas, es ese cajón desastre. En un principio eran pintoras que acceden a la pintura pues porque no encajan en ninguna de la premisa de ser rica, hija o monja, pero también están evidentemente todas las que no sabemos cómo han llegado a pintar porque nos falta documentación. Lo guay ha sido que la pintura ha hecho que estas personas sean famosas y por eso hemos conocido su historia.
porque si tú no naces en una alta cuna y no han registrado, no tenemos tu partida de bautismo o nacimiento, eres un invisible para la historia. Sin embargo, si has conseguido cierta fama con la pintura, podrás haber nacido en una familia de campesinos, pero si has sido famosa gracias a tu trabajo, pues vas a aparecer en los libros. Y este es el caso de todas ellas. Mary Garside. Cuando yo descubrí a esta señora, se me cayeron todos los palos de sombrajo. Dije, ¿perdona? Esta sigue un poco la estela de Errada de Landsberg, con aquello de voy a montar mis propios libros para dar clase a mis alumnas, ¿vale? Esta señora no sabemos cómo accede a la pintura, pero de repente nos la encontramos activa entre esa época, ¿vale? Entonces nos encontramos con que esta mujer publica 3 libros dedicados al estudio de la óptica y del color para enseñar a sus alumnas de pintura en clase. Además, se habla de ella como, sus coetáneos hablaban de ella como una mujer súper humilde, súper trabajadora y que no tenía ninguna pretensión de hacer nada grandilocuente, simplemente había publicado sus libros desde sus estudios. Ahora bien, analizando esto con perspectiva, te das cuenta que esta tía se ha adelantado 100 años a los estudios del color y de óptica de Goethe, por ejemplo. ¿A que nadie había oído hablar en su vida de esta señora? Claro, pero más allá, aparte de que sea una mujer pionera en el estudio de la óptica y del estudio del color y combinaciones del color, que ya se adelanta también a los puntillistas y a los divisionistas que llegan un siglo más tarde, nos encontramos que, ¿veis las obras? Qué curiosas son. Parecen flores vistas desde donde las estáis viendo, pero en el fondo son manchas de color. Y al ser manchas de color, es abstracción. Se nos está adelantando también no solamente a Hilma af Klint, que se supone que es la pionera de la abstracción, que se adelanta 6 años a Kandinsky, Malevich y Mondrian. O sea, ¿qué está pasando? ¿Vale? O sea, que, no sé, me parece que es un mundo fascinante el que tenemos delante y que simplemente hay que mover las alfombras para desempolvar porque te encuentras con personas tan impresionantes como estas y las obras de Mary Garside, la verdad es que son preciosas. Los libros de anotaciones son una auténtica maravilla. Así que, bueno, pues eso, quería que conocierais a esta mujer. 3 libros publicó, ¿eh? Bueno, Mary Cosway, soy súper mega fan de Mary Cosway porque esta muchacha, básicamente, mirad qué bien pinta, la he puesto ahí, pero aquí se autorretrata un poco mosca. De primeras ya la biografía de Mary Cosway empieza como una serie de Netflix de estas en plan Ales de la Iglesia, ¿sabes? O sea, empezamos con un empiece potente, más que nada porque por lo visto es hija de 6, o sea, tiene 6 hermanos y la niñera se ha cargado a 4 de sus hermanos y los padres cuando justo iba a matar a Mary Garside, o sea, Mary Cosway, perdón, pararon a la niñera y la echaron de casa, o sea, imaginar un poco, ya el empiece va como bravo. Esta señora es hija de unos posaderos florentinos que tienen un hostal en medio de la ruta del Grand Tour, por donde todos los aristócratas hacían el tour por toda Europa y parada obligatoria evidentemente es Florencia, que voy el viernes que viene con los fluzos, o sea, imaginar qué risa el viaje, seguidnos por redes. Y esta tía, es posadera con sus padres en una posada del Grand Tour en Florencia. En esto que pasa la grandísima Angelica Kauffman. Angelica Kauffman, que no voy a hablar de ella porque no nos da la vida, pero también es otra fuera de serie, está en el Prado, imaginar el nivel. Y Angelica se queda fascinada con el talento que tiene esta niña, esta chavala, y se la lleva a Inglaterra, donde ella ya tiene su cotarro montado, y se queda como de madrina, ¿no?, de Mary Cosway. ¿Y qué pasa? Que Angelica Kauffman es una de las pintoras que está saliendo de lo estipulado para mujeres. Angelica Kauffman había aprendido a pintar desnudos fuera de lo habitual, porque las mujeres no podían asistir, o sea, podían ser académicas, pero no podían asistir a clases de pintura porque se pinta de modelos desnudos naturales y hombres. Y todo el mundo sabe que cuando una mujer ve a un hombre desnudo, pues rápidamente enloquecemos y nos volvemos súper locas y perdemos la virginidad solo con mirar. Entonces se le prohibía la entrada a las mujeres a las clases para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que el padre de Angelica Kauffman había visto que su hija tenía un talento fuera de lo normal y decidió saltarse esa normativa y enseñar a su hija anatomía llevándosela a Italia, porque la tipa era sueca, no me acuerdo, bueno, del norte de Europa, se la lleva a Italia para que aprenda a pintar de esculturas grecorromanas que están todas en pelotas en la calle.
Entonces, de esa manera, Angelica Kauffman aprende a pintar anatomía masculina saltándose la idea de pintar a un tío en bolas de verdad, de carne y hueso. Y eso le permitió meterse en el género de pintura de historia y pintura de mitología, cosa que estaba vetado de alguna manera para las mujeres, y por eso hay tanto bodegón y tanto retrato, porque se les acotaba esas pinturas, que no solamente están mejor valoradas, sino también mejor pagadas. Bueno, como Cosway conoce a Angelica Kauffman la enseña a pintar anatomía masculina. Y esta empieza a meterse pues, en esos géneros pictóricos. A todo esto, Angelica le presenta a un pintor un poco que, hablando en plata, era un gilipollas. Pues resulta que este le dice lo mismo que le pasó a Benoist. Oye, no me parece bien que pintes desnudos, no me parece bien que seas tan famosa, no me parece bien patatín patatero. Y ella deja de pintar, no sin antes autorretratarse, cabreada como una mona, enfadadísima y con las manos de manera simbólica metidas en los sobacos en plan de no me dejan usar las manos, ¿vale? Este cuadro además, ella, como sabía que probablemente su marido destruiría la original, que de hecho no se sabe dónde está la obra original, se encargó muy bien ella de pasarlo a grabado y hacer copias. De hecho, esto que tenemos aquí es la copia. O sea, ella por si acaso quería dejar constancia de que su marido la estaba jodiendo. Menos mal que el marido vuelve al tiempo a decirle, oye, Cari, vuelve a pintar. Yo creo que le faltaba guita para sus escarceos. Y entonces la invita a que vuelva a pintar. Ella, bueno, empieza a ganar mucho dinero presentándose en la Academia de Bellas Artes, ganando concursos, bla, bla, bla. Y todo el dinero que gana lo invierte en crear escuelas para niñas. Y de hecho en Lyon hay una escuela para niñas que todavía sigue abierta y que ella fue la fundadora. Y entre tanto se hizo amiga, no tenemos más constancia, de Thomas Jefferson. Chúpate esa. Sí, el de Presi. Bueno, es que no podía no hablar de las tetas de mi tocaya. O sea, te quiero decir. En el libro las he puesto a tope, a doble página, a topetín. Cuando lo vio mi hija de 7 años, dije, mamá, qué tetas más bonitas, digo, ¿verdad? Y no había cirugía. Bueno, Sarah Goodrich es una miniaturista, era muy habitual de que las mujeres en el siglo XVIII se dedicasen a la pintura de miniaturas. Hoy en día nos encontramos a mi padre, por ejemplo, y muchos señores que habrá aquí en sala llevarán una cartera con las fotos de fotomatón de su familia, es un clásico, pero en aquel entonces, en el siglo XVIII, no había fotomatón, había pintoras que se dedicaban a hacer miniaturas, pequeños camafeos, para llevar a tus seres queridos contigo y mirarlos de vez en cuando en la distancia y decir, ¡ay, cuánto te quiero, Pepito! Y lo habitual también estaba muy de moda el llevar un trozo de tu amante. Generalmente era un ojo, porque así solo tú sabes la identidad secreta de esa persona amada. Y Sara tuvo el moño moreno de pintar sus tetas, preciosas, por cierto, en una pequeña placa de marfil que la metió dentro de una cajita de tafetán. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, o sea, una cosa así. Pasa que yo las he puesto a tope para que se luzcan. Y se las regaló a su amante que se acababa de quedar viudo, en un guiño, guiño, codo, codo de libro, cosa que este señor no la hizo mucho caso, se casó con otra señora con más dinero, por supuesto mucho menos creativa, pero bueno, no os preocupéis por Sara porque ella pues, se ganó la vida dignamente haciendo un montón de miniaturas y no pasó nada, pero yo creo que si levantara la cabeza y supiera que sus tetas están rulando por España y expuestas en todos los lados, bueno, me digáis que no es una cosa deliciosa. Así que bueno, curiosidad al margen. Bueno, me he puesto el kimono japonés solo por esta señora. Otagaki Rengetsu es la monja samurái. Luego me decís si sois capaces de elegir a una, ¿sabes? Bueno, ya os voy contando. Esta señora me dejó pititiesa cuando la conocí, o sea, me pareció brutal. Ya de primeras también es otra que empieza con una biografía también digna de serie de Netflix. Hija de cortesana, que para quien no sepa, cortesana directamente es una escort, es una prostituta de lujo. Nace en Kioto y su padre, samurái de la larga tradición de la familia de los Todo. Y samurái y prostituta se unen, tienen a Otagaki Rengetsu, que significa loto de luna, o luna de loto. Y esta mujer lo intenta tener una vida normal. Se casa 2 veces, se le mueren los 2 hombres, no se casa primero uno, se le muere, se casa otra vez, se muere, y tiene 5 hijos que también mueren. Total, que con 30 años dice, ya está, me planto. Me hago monja budista
A ver, yo haría lo mismo. O sea, te quiero decir, si tú estás intentando ser normativa y no hay manera, pues te metes a monja budista y chimpún. Se tira 30 años rulando por monasterios budistas. Por supuesto, su padre le ha enseñado artes marciales, por lo tanto ya tenemos monja samurái, ya lo tenemos ahí, y decide hacerse artista ceramista y poetisa. Es que no le falta ni el perejil a esta señora, o sea, maravillosa. Buscarla porque es genial, porque se autorretrata mucho y lleva la cabeza afeitada. Y entonces, claro, a ver, las asiáticas nos han dado mucho dolor de cabeza porque los nombres, a veces, entender el género, si es hombre o mujer, pues eso ha sido, o sea, el sexo ha sido complicado. Pero bueno, esta sabemos que es una mujer. Por cierto, eso, por ejemplo, muchas veces cuando no sabíamos si el nombre pertenecía a un hombre o a una mujer o traduciendo textos, sabíamos que era una mujer porque decía, pues este pintor hizo no sé qué y murió de sobreparto. Entonces dices, pues a lo mejor era mujer. Pero bueno, esto nos ha pasado mucho. Bueno, esta mujer entonces se dedica a eso, a hacer cerámicas, estas cerámicas en las que está catalogada como una de las mejores poetisas con una caligrafía divina. Yo no sé valorar esa caligrafía, la verdad, sinceramente, me parece un carabatillo, pero supuestamente en Japón es una señora súper famosa y que tenía una caligrafía maravillosa y que hacía unas composiciones poéticas como muy particulares, además de que te pinta un mapache con sombrilla y una cantimplora. Yo ya súper fan. O sea, yo ya no le pido más a la vida. O sea, una monja samurái que en el siglo XVIII me pinta un mapache con sombrilla y cantimplora. ¿Necesitáis algo más para ser fan? Yo no. Y si me apuras, me atrevo a decir que se adelanta hasta el Walt Disney con esto de personificar animales. ¿Te quiero decir? O sea, ya puestas a ser pioneras. Vale, vamos acabando. Oh, otra. Es que esto sí que es que estáis flipando. O sea, pintora sin brazos. Esto no lo esperabais. Sarah Biffen. Sarah Biffen nace en una familia de campesinos y nace con muñones vestigiales de brazos y piernas y tan solo llegó a medir 90 centímetros en su vida. Aprendió a pintar, leer y escribir y bordar con la boca ella sola de manera autodidacta y la llamaban Pixie Child, la llamaban la niña duende. Y con 12 años sus padres deciden venderla a un dueño de un circo freak show, un tal Emmanuel Duke. Sí, joder, o sea, la vida es dura, y más si no tienes brazos es una putada, o sea, esto es terrible. Pero la pintura salva a esta señora. ¿Por qué? Cuenta la leyenda que fue el propio Emmanuel el que enseñó a pintar a Sarah con la boca y ella en su show de freak show pintaba miniaturas. Pobrecita mía. Miniaturas con la boca, y ahí la veis en ese retrato, haciendo, ¿veis? Cómo van los clientes a ver cómo pintan el bicho este. La presentaban además como la maravilla sin extremidades. Y en uno de sus circos, de sus eventos, apareció de repente un aristócrata que queda fascinado con ella y entonces decide pagarle un profesor de pintura. Ella entonces aprende a pintar de una manera superior y con todo su moño se presenta en la Real Academia de Londres y gana una medalla de oro. Las medallas de oro evidentemente van asociadas a una pensión y a un dinero y gracias a eso pues empieza a ganar mucho dinero, se codea con todos los artistas de la época, la reina Victoria flipa con ella y le da una pensión vitalicia, a todo esto se le acerca el amor, un señor se casa con ella, pero no por amor sino por su dinero y de hecho la abandona arruinándola, la roba toda la pasta y la deja sola. Pero, gracias a que tiene todo el círculo de amistades artísticas, todos los pintores y pintoras de la época hacen una colecta y la mantuvieron con vida hasta que falleció a los 60 años. Es una historia un poco agridulce, pero a mí me cuenta la idea de que una mujer podía ganarse su independencia económica en la peor de las circunstancias gracias al arte, que a mí eso como que me da como mucho confort. De hecho, nos hemos encontrado casos en los que madres que no tienen nada que ver con el mundo artístico aconsejan a sus propias hijas que aprendan a pintar por si acaso se quedan viudas y de alguna manera puedan tener una independencia económica. O sea, que no deja de ser bastante interesante cómo el arte, el campo del arte, ha salvado muchas vidas, al menos a las mujeres que yo he estudiado. Y por último, por supuesto, hemos metido a Clara Peters porque es el epítome del estudio. Clara Peters se autorretrata reflejada ahí, ¿la veis? No sé si conocéis la obra de Clara Peters. Esta es Clara, esta es Clara. Sí, se autorretrata todas las veces que haga falta.
es esa jarra de aquí, ¿sabes esa? Este cuadro está en el Museo del Prado, lo veo cada sábado. Clara Peters es el epítome del trabajo de investigación literal, como si fuésemos auténticos detectives que hacen los historiadores del arte para descubrir la vida de estas mujeres, puesto que de Clara Peters apenas hay documentación escrita. Hay contratos, o sea, tenemos contratos escritos o inventarios de un bodegón con flores y jarra de peltre, copa de vino, pasas, no sé qué, pintado por la pintora de Amberes. Nada más. Entonces, ¿cómo hemos conocido, cómo sabido que Clara Peters debió haber vivido, estaba una rata, entre 1580 y 1589, haber nacido, y murió después de 1621? Pues porque su primera obra está fechada en 1607 y teniendo en cuenta que es una pintora profesional, puesto que la calidad de los materiales que utiliza son muy buenos, esto nos hace pensar que evidentemente no pintaba como aficionada, sino que pintaba como profesional, y echando para atrás la cuenta de 1607, 14 años, que es lo que pensamos que es de su obra más temprana y con una pericia de perspectiva un poco incipiente, pues pensamos evidentemente que esta mujer debió empezar a pintar, o sea, que debió nacer eso, en esa época. O sea, que gracias a la primera obra que tenemos registrada de ella, podemos contar para atrás y descubrir aproximadamente cuándo nació. Y sabemos que, no sabemos dónde nació, pero sabemos que al menos sí que desarrolló su vida y su profesión en la ciudad de Amberes, puesto que pinta sobre tablas de roble de muy altísima calidad, con el sello de el gremio de madereros de Amberes, y por lo tanto eso nos hace pensar que debió trabajar o desarrollar la mayor parte de su vida ahí. Es una pintora de vanguardia del momento porque pintaba bodegones, cosas muy tranquilas y quietas, cuando estaba Rubens con sus obras grandilocuentes, cuando estaba Caravaggio cortando cabezas, Artemisia lo mismo y demás, y esta señora pues pinta cosas muy tranquilitas. Entonces, bueno, es una auténtica pionera. Y luego, por otro lado, esta obra pues la dejo aquí para contar el pequeño truco que suele llamar vanitas, porque sería un retrato con bodegón si no fuera porque hay una burbuja de jabón aquí, ¿sabéis? Eso es una burbuja. Y la burbuja es un elemento que nos habla de la fugacidad de la vida, de lo bonita que es la vida y lo frágil que es, y por lo tanto, de manera automática, transforma la obra de ser un retrato, que mucha gente piensa que es ella, pero yo creo que no, que es un retrato de otra mujer, pero automáticamente transforma un retrato en un tempus fugit, ¿no? En un carpe diem, ¿no? Vive el momento porque hoy estamos en este barrio y mañana estamos en el que viene. Así que nada, después de todo esto creo que ha quedado bastante claro. Esto solamente ha sido un pequeño aperitivo de lo que esconden o de lo que atesoran los libros de Pintoras 1 y 2, y en cosecha estamos haciendo el siglo XIX, que ya adelanto que van a ser 3 volúmenes para el siglo XIX, puesto que tenemos ahora mismo 3.700 pintoras encontradas en el siglo XIX. Entonces va a haber que hacer una criba. Lo siento. ¿Lo vais a comprar? Porque si no, no las meto. Entonces, bueno, pensad que del siglo VI a.C. hasta el siglo XVII incluido hemos encontrado 300, solo en el siglo XVIII hay 448, pues en el siglo XIX hemos encontrado ya 3.000, así que bueno, creo que hablar de que el futuro es femenino está muy bien como eslogan, pero es una verdad como un templo que el pasado también es femenino. Así que nada, de esto, muchas gracias y nos vemos en el siglo XIX. Me he ido un poco. Ya. Es que son 3.000 artistas. Ya. Es que es mucho. Joder, es mucho. enhorabuena. Ana está metida ya en el siglo XIX. Wow. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas, comentarios, reflexiones, etcétera, etcétera. Porque yo tengo muchísimas. Y no me creo que nadie tenga nada que decir. Así que aprovecha este momento, que no todos los días está Sara Ruballo en la No, biblioteca. además yo soy muy asquerosa y solo respondo 3 preguntas. Joder, tía, mierda. No, es un truco para que os animéis. Sí, porque luego venís aquí a que os firme y me decís, oye, por cierto, yo te quiero preguntar. Y es como de, hombre, no me hagas esto. Sí. Si alguien quiere que le firme el libro, que pregunte por ahí atrás. Venga, valiente.
Muy bien, un aplauso para el valiente, que ha roto el hielo. Gracias. Yo tengo una pregunta como experta en el tema. ¿Consideras que sería más interesante que se crease un museo del arte femenino como para ponerlo en valor a la altura del Prado, de Reina Sofía, o que se apostara más por dedicar espacios dentro del museo que a lo mejor luego pasa desapercibido sus obras porque no son tan famosas, porque claro, no los hemos estudiado en los libros de historia? Bueno, soy partidaria, gracias por la pregunta, soy partidaria de la inclusión. O sea, la frase con la que abre el volumen 1 es: este libro no es un fin en sí mismo, sino un paso previo para hacer el libro de ¿Te gusta el arte aunque no lo sepas?, que lo tenéis, algunos lo tenéis por aquí, que es una historia del arte completa, paritaria y de manera fluida. Es lo que me hubiese gustado a mí aprender. Yo he tenido que incluir a las mujeres como si fuesen añadidas. Lo que pasa es que ya llevo bastantes años ya estudiándolos de una manera fusionada, en la que entiendo que los núcleos familiares y de que pues Pacheco trabajó con Juana y con Velázquez y de que, yo qué sé, por ejemplo, cuando voy al Museo del Prado y me encuentro taller Van Eyck, pues a mí me tiemblan las canillas porque yo sé que María Van Eyck, la hermana de los famosos hermanos Van Eyck, pintó. Y cuando hay un taller o un anónimo, pues a mí me gusta barrer para mi casa y pensar que es una mujer. Ahora bien, el otro día, hablando además con uno de los alumnos del curso online, me decía: tía, si es que yo cuando aprendí historia del arte contigo, yo no tenía ni idea de historia del arte. Y como aprendí con todos y todas, me parece natural y me parece normal. Y cuando voy a un museo y veo que me faltan, siento de una manera muy dentro que me falta la mitad, cosa que el gran público no, porque estamos acostumbrados siempre a ir Picasso, Velázquez y Goya. Ahora bien, creo que la solución no es hacer un museo femenino, creo que la solución no es hacer exposiciones temporales de mujeres, creo que la solución no es hacer una sala de mujeres, creo que la solución está en educar desde la unidad de una construcción de historia del arte completa, que para hacer eso había que hacer pintoras, que es un paso previo, es que no puedes completar una historia del arte si te falta la mitad de las piezas del puzzle. Entonces, pero a partir de ahí construir museos de la manera más paritaria posible. Ahora, es complicado, porque sí que es una realidad que ellas pintaron, pero también es una realidad que son menos, ¿vale? Y de estas 3.700, por ejemplo, que hablamos del siglo XIX, pues muchas eran pintoras de morralla. Pero bueno, que también hay mucho señor de morralla expuesto en museos. Entonces, mi propósito, mi idea, mi ilusión es crear una historia del arte conjunta de mucha mayor calidad, que añadiendo a pintoras del calibre de Lebrun y de Benoist, de repente pues podamos quitarnos morrallica masculina y entre todos y todas elevar el nivel técnico de las obras, ¿no? Esta es la idea. Pero claro, no veo para nada que la solución sea hacer añadidos. Ahora bien, para el público en general es necesario, porque ¿de cuántas pintoras de aquí habéis oído hablar? ¿Sabes? Que seguro que algunas sí, porque he cogido aposta alguna famosa para que sintáis cierto confort y porque lo conocido siempre alegra, pero la idea es que estos nombres suenen como suena Goya, Picasso, Velázquez. Te digo, el nivel general de historia del arte, da igual femenina o masculina, así a nivel bote pronto en general en España. Te quiero decir, o sea, que a mí me dicen: ¡ay, historia del arte, qué bonito, qué pintas! ¿Sabes? Y no pinto ni monas, pero bueno, esta es la idea. Pero gracias por tu pregunta. Esta es mi opinión, también te digo, ¿eh? O sea, a mí yo voto por una sala, igual que aquí hay una sala con hombres y mujeres y no se sientan las mujeres a hablar y las mujeres... O sea, es que lo de la segregación no lo practico. Yo, a consecuencia de ese comentario, te quería preguntar si has notado mucha diferencia durante tu etapa de estudiante, durante la carrera, respecto a ahora. Sí, muchísima. Muchísima, y lo agradezco un montón. Yo ya os he dicho que yo hice una licenciatura en 2 universidades y no vi a mujeres. O sea, vi a mujeres en el siglo XX cuando ya me tocó Estrella de Diego, pero porque es una batalladora y adalid de la historia del arte con perspectiva de género, pero solamente en el siglo XX. Todo lo anterior es que a mí no me hablaron ni de Artemisia Gentileschi, que es como la súper típica. Entonces, claro que hay un cambio. También es verdad que yo soy vieja, que no parece, pero lo soy. Entonces,
sí que ha habido un cambio bastante sustancial, sobre todo pues también se ve que hay muchas pues muchachas como tú que hacéis vuestra labor en redes, me escriben muchas chicas por redes también para decirme, oye, voy a hacer el trabajo fin de carrera de esta mujer o de esta otra, entonces sí que se ha notado un cambio, y el cambio más significativo fue cuando reeditamos el volumen 1, que nos encontramos 58 pintoras más en tan solo año y medio de parón de investigación, o sea que al revisar el texto en tan solo un año que aparezcan 50, o sea, casi 60, a mí me parece la pera. Si nadie tiene ninguna pregunta... ¡Ah, amiga! Te dije que funcionaba. ¿De verdad? Sí. Hola. Hola. Tenía por preguntarte si siempre te has interesado en la historia de la mujer en el arte, o hubo un momento de tu vida en el que investigaste y empezó a interesarte y eso se gestó durante el tiempo. ¿Cómo fue el interés? Fue a raíz del canal de YouTube, porque tú te crees el mantra que te dicen. O sea, en la carrera ni te planteas. O sea, es que no te lo planteas. ¿Alguien se ha planteado que pueda haber mujeres científicas? ¿Alguien se ha planteado? Ahora es cuando está un poco este discurso en medio, ¿no? ¿Alguien se ha planteado alguna vez eso? Ahora, por ejemplo, tenemos una astronauta, mi tocaya, la muchacha esta, una tía de León que estudia, que saca todas las pruebas y que es una fuera de serie y está rompiendo todos los moldes, ¿no? O sea, me parece... Pero nadie se había planteado nunca... O sea, yo es que lo cuento muchas veces. El otro día me dieron un premio en mi pueblo y dije que me habían puesto como mujer extraordinaria. Digo, yo mujer extraordinaria, digo, pues es verdad que muchas chicas ahora quieren ser historiadoras del arte, pues porque ven que hay salida, que hay futuro y que sobre todo hay mucho trabajo que hacer. Pero es que mis referentes fueron Margaret Thatcher, las Spice Girls... Y te quiero decir, ¿sabes? Y tengo suerte de que hayan sido las Spice Girls, que si iban a hacer 10 años antes es Leticia Sabater. O sea, es que es fuerte los referentes femeninos que hemos tenido las mujeres en nuestra vida. Es que a mí no se me podía ni plantear por ninguna de las maneras tener una referente más allá de mi madre y mi abuela, que fuesen mujeres dignas de seguir, ¿sabes? Porque no... Y ya ni te digo investigar, o sea, es que no, las mujeres no se dedicaban a la investigación, eran unas raras. ¿Sabes? Teresa de Calcuta también me quiere sonar de mi infancia. O sea, todo mal. Así que no, esto me lo planteo a raíz del canal de YouTube, cuando tengo yo como una inquietud interna sola en mi movida. Pero cuando estás en una institución y te dicen que esto es lo que hay, pues te lo tragas. Hola, Sara. Hola. A mí me ha llamado mucho la atención el grupo de las excepcionales. Es que molan, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo porque me recuerda un poco a lo que decía Virginia Woolf, de que para escribir una mujer necesitaba un espacio y dinero, ¿no? Un sueldo. Sí. Y un poco era lo que tenían el resto de grupos que tú muestras, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la proporción, ya que has visto tanto y de las 3.000 estas que estás viendo, cuál es más o menos la proporción entre las excepcionales y las que tenían dinero? Pues es que, a ver, que tenían pasta es un grupo muy grande, ¿vale? Las monjas se quedan como muy centradas en lo que es sobre todo la Edad Media, que moló mucho porque lo hablé con Traité para hacer, con mi amigo Javier Traité, el medievalista del condensador de flujo, que se acaba de marcar un libraco que se llama El olor de la Edad Media, que es la pera, de higiene en Edad Media. Bueno, pues le pregunté qué proporción, o sea, que si había una tasación o un censo de la población que había en la Edad Media en Europa. Porque claro, yo me encuentro con que tengo 6 o 9 griegas en todo el mundo antiguo. Que visto así, dices, son poquísimas, pero es que tampoco hay muchos más registros de hombres, por un lado, ¿vale? Y encima es Plinio el Viejo el que habla de ellas. Después tengo a las monjas que no pasan de 20 en la Edad Media. Y yo le decía a Traité, digo, es que 20 en toda la Edad Media, en 10 siglos, es poco. Me dice, ojo, que la población estaba muy diezmada, ¿eh? Dice, encontrarte a 10 tiparracas, porque además no son monjitas cualquiera, o sea, son tiparracas que llevan sus propios conventos a flote, pues es una proporción, en comparación con el censo poblacional, bastante elevado. Ahora bien, el tema de las excepciones es que como es el cajón desastre, es donde van a parar un poco todas, hay muchas mujeres que de repente aparece su registro gracias a la pintura. No sé cómo ha llegado ahí. Y además, una de las cosas que yo he tenido súper claro en todo momento es ser muy honesta. Si no lo sé, no lo sé, no me lo voy a inventar. Y te lo dejo dicho. Además, el libro está lleno de anotaciones de me gustaría saber esto, pero no lo sé. Ojalá salga un estudio o una carta o un contrato o algo que nos diga algo. Pero sí que es verdad que la pasta hace mucho. O
O sea, el dinero hace mucho. Evidentemente, hay artistas que tienen un talento especial. A ver, hoy en día, para mí, un artista tiene que tener talento, aprender una técnica y mucho trabajo. Es mi regla de las 3 T's, que está explicada en el libro rosa que está ahí, en el de Te gusta el arte. Eso se tenía que dar en la antigüedad, más el tener dinero, el tener un espacio, el tener un maestro, ¿sabes? O sea, que al final la confluencia es muy complicada. O, por ejemplo, no os he hablado de Judith Leister. Judith Leister es una pintora que su padre tiene una fábrica de cervezas y un bar. ¿Cómo llega Judith Leister a pintar? Pues nadie lo sabe. Pero es que encima pinta como el mejor como el mejor pintor de su ciudad. Y su obra se entremezcla, que eso también ha sido muy complicado. El tema de las atribuciones ha sido una movida. Muchas pintoras también ocultan su identidad porque las obras de los hombres se venden más caras. Entonces yo oculto deliberadamente mi nombre porque tengo una familia que mantener. Y si por mi trabajo como Pepita me vas a dar 5, pero si mi trabajo como Pepe o como Manolo me vas a dar 10... chica, cámbiame el nombre, ¿sabes? Yo lo que quiero es darle comer a mi familia. Eso, pero si estoy sola porque no tengo familia, también me interesa ganar más porque ese dinero lo reinvierto en los materiales con los que luego voy a seguir pintando. Si no, a la larga, mi material, mi pintura va a tener menos calidad, menos pigmentos, menos tamaños, etcétera, etcétera. Entonces, ellas también ocultan deliberadamente su nombre o, chica, que trabajan en el taller de su padre. La cabeza es su padre. Y ahí no firma ni el hermano, ni la hermana, ni la prima, ni el cuñado. No firma nadie, firma el padre. Eso es habitual. Pero sí, es complicado que se den todas esas circunstancias, ¿no? Hola. Hola. Mira, en Murcia tenemos a François Dipart. Sí. Nació aquí de casualidad porque su padre estaba aquí, ¿no? La Paca, es verdad. Entonces, te quería comentar que nos dijera a qué nivel de lo que de las que has puesto hoy, a qué nivel estaría Dipart, ya que es la única murciana. ¿Está en el libro? Francisca. Es famosa, ¿no? Sí, Gracias. claro que es famosa. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, digo, Dupart, hombre, Dupart, de hecho, fíjate si es famosa y si es guachi, que es, a mi Planeta me dijo, tienes que elegir 50 imágenes. Y le dije, pero Cari, que son 448 en el número 2, o sea, el volumen 2. ¿Cómo me haces elegir entre 448 pintoras, elegir solo 50 imágenes? Y me dijo, apáñate. Y una es Dupart, la Paca de Murcia, claro. Pero es que fue el padre francés, es por eso que François. Sí. Bueno, yo te quería dar las gracias porque has hecho que me reconciliase con Historia del Arte. Oh, estos son los... Desde la oposición. Yo soy graduada en Historia, estoy opositando para secundaria. Mucho ánimo, un aplauso para esta chica que está opositando. Mucho ánimo. Y a su amiga también. Vale, y yo me enfrenté un día al momento que dices, tengo que seleccionar temas, voy a ver Historia del Arte. Y solo encontraba hombres y señoros. Y hombres turbios. ¿Y hombres qué? Turbios. Turbios, sí, bueno. Sí. Ojo, a ver, mujeres turbias también. Sí, pero es que no se habla de ellas. Ya. Ah, perdón. No, a ver, ¿cómo? ¿Así? Está perfecta, ¿Ahora? está perfecta. Usar un micrófono es muy difícil. Me pongo nerviosa. Me he puesto... No, y tu libro a mí me ha servido para prepararme los temas, espero que bien, desde un punto de vista distinto, de género o incluso acercar la historia del arte al alumnado mientras hacía las prácticas. Así que te quería dar las gracias de ese punto y hacerte una pregunta. Si en el siglo XIX tenéis una estimación de 3.000 autoras, más o menos, pintoras, pregunto por el siglo XX o mejor no. No, siglo XX no. No. El listado está... No os flipéis. No, porque me lo preguntáis un montón y luego ya va a salir alguien que me diga, ¿hay escultoras? ¿Y arquitectas? Y Ana me dice, que no llego. Ana me dice, que tengo 60, que no podemos hacerlo todo. No, en el siglo XX estaba planteado hasta 1930. Nuestro listado estaba planteado hasta las nacidas en 1930. Ahora bien, es imposible, es inviable. O sea, la democratización del arte, gracias a los dioses, está y ya solamente con el siglo XIX tenemos un problema. Bien es cierto, no os lo he contado, pero yo en el siglo XVIII me quité a 60 de encima. Sí, hubo una cosa muy guay. De repente Ana un día me llama emocionadísima diciendo, una académica española. Claro, acostumbradas a todas las académicas italianas y francesas, de repente encontrarte una académica española era como subidón.
de encima de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y también está la de Sevilla, ¿no? Y entonces era como subidote. Después de la segunda académica, pues también, qué guay, va a haber cantera españolas, más allá de las monjas y tal. Bueno, pues venga, españolas, todas las académicas, pero cuando te das cuenta y pones en perspectiva que las 60 pintoras españolas y alguna europea, todas académicas, numerarias de mérito y honorarias, comparten una biografía con la misma estructura, que es un párrafo de los títulos nobiliarios de su padre y de su madre, la frase de rigor del día que la dieron el título de fulanita de tal pintó con gracia y soltura una copia a carboncillo de la cabeza de Rubens. Y después, cri, después no hay nada de su vida profesional de pintora. Pues claro, llegó un momento en el que a mí me empezó a oler a chamusquina y ya tomé la decisión, no solamente después de hablar con Barroquista, después de hablar con Cipripedia y después de hablar con Carlos García Navarro y un montón de historiadores más, el día que encuentro una pintora que le dan justo el título un día antes de casarse. Hombre, pues si eso no huele a aumento de dote, dímelo tú, ¿sabes? Entonces dije, no pueden estar estas tías que han hecho un carboncillo en su vida en el mismo saco que Sarah Biffen, que se ganó la vida, la pobrecita mía, está sin brazos. O sea, es que no se lo han currado igual. Y entonces tomé la decisión de quitar 60 pintoras, imagínate lo contenta que se puso la editorial quitándole 60 páginas, y fue cuando le rasqué 10 imágenes más. Le dije, te quito 60, pero me das 10 imágenes. ¿La última pregunta o un par más? No sé si va a ser la última. No sabemos, tú dale. Una Va a cosita. depender de las ganas que tengáis de cerveza. No sé si sabes lo que es la EBAU. ¿La EBAU? Sí. Es la selectividad, ¿no? Pues en la EBAU, en este último curso, Sí, ha habido muchos. Ha habido introducción de nuevas obras de mujeres que nunca, yo llevo más de 20 años y nunca había habido comentarios, absolutamente ninguno. A mí me ha sorprendido mucho. No, a mí también. Hay una coordinadora de EBAU, Ajá. una mujer coordinadora de EBAU, y ha introducido una serie de obras, Casat y otra serie, y a mí me cuesta mucho encontrar información. Pues Cari, te lo he dejado Quiero hecho. decir, que para mí con esto me va a ser... ¿Te he hecho el curro? Vamos, directamente me estás haciendo los comentarios, quiero decir, que me está facilitando mucho la tarea. Y una cosa que quería preguntarte, yo estuve en Madrid viendo la exposición. Maestras. Sí. Y me pareció algo que no debería ser tan innovador. Después de casi 40 años de democracia, que lleguemos a hacer una exposición como la del Thyssen y que nos parezca aquello modernísimo, de hacer una exposición con mujeres, que aquello fuera, me da la impresión de que era algo como muy, muy rompedor. Yo me quedé un poco diciendo, a mí me gustó mucho la exposición. Es que era bellísima. Era bellísima, había cosas maravillosas. Pero luego estuve viendo quién había hecho, quién había organizado, quién estaba detrás. Y siempre que hay determinado tipo de personas en determinados cargos que gestionan todo este tipo de cosas, pues tienen que tener interés por este tipo de temas. Cuando hay determinado tipo de personas, yo vi el catálogo y había mujeres que estaban, digamos, que con una gran trayectoria organizando este tipo de eventos. O sea que tú eres una pionera. Tú eres una pionera. A ver. Pero supongo que habrá muchas mujeres que intenten hacer lo mismo que tú estás haciendo, digamos, a nivel divulgativo, etcétera, etcétera. Si de alguna manera nos quieres ilustrar, si hay más mujeres que estén siguiendo esa misma línea, porque eso es lo que hay que hacer. Es decir, es que estáis haciendo arqueología. Estáis descubriendo cosas que son absolutamente que nos quedamos... Yo me quedo flipando, porque yo en la carrera no estudié nada. Ya, absolutamente nada de eso. Gracias. Es un poco trabajo arqueológico. Y gracias por tu trabajo. No, muchas gracias. A ver, has tocado temas un poco complejos porque estás hablando de el feminismo. El feminismo, ya sabéis que es una ideología con muchísimas corrientes, muchísimas versiones, muchísimas maneras de entenderlo, y de ser activista y de luchar por él y en él. Entonces, yo no me considero feminista radical, no puedo serlo, porque soy más de incluir, ¿vale? Y de conseguir las cosas con trabajo que
generando mucho ruido. Entiendo que el ruido es necesario y tiene que haber un caballo de Troya que vaya por delante, ¿no? Que vaya a una vanguardia. Pero mi trabajo es de pozo. Yo soy historiadora y mi trabajo es de cuando todo el ruido cese, tiene que quedar algo de ese ruido. Y mi trabajo es lo que queda, que es el trabajo de campo de la arqueología. Sí que es verdad que es así, hemos hecho muchas veces trabajo de investigación como detectives o incluso eso como arqueólogas. Yo he construido biografías en base a lo que estaba escrito en la biografía de un cuñado, una frase en la biografía del padre y una frase en la biografía del marido y del hijo. En plan de fulanito pintó con su cuñada un retablo en la iglesia no sé dónde, Pepito pintó con fulanita no sé qué, y gracias a coger lo que se ha dicho en familias de hombres, he construido una biografía de mujer. Ahora bien, me di cuenta cuando estaba desarrollando el primer volumen que casi todas las biografías comenzaban igual. Hija y alumna de, hija y alumna de, hija y alumna de, todo el tiempo. Y a mitad del libro me paré y decidí añadir, cuando ya el prólogo estaba escrito, decidí añadir un párrafo más, precisamente para esa vertiente del feminismo más radical que no se me echase encima, que aún así se me echó encima. Porque, digo, verás tú cómo van a coger el libro y van a decir, joder con la Ruballo, que nada más que habla de ellos. Y es como de, es que para construir la biografía de ellos ha sido necesario tirar de ellos. Y no es inválido. Y no es peor, es que es lo que hay. Es que si no tiro de ellos, no hay nada. Pero, para mi sorpresa, y para la sorpresa de quien lo sepa, cuando avancé en el siglo XVIII, me di cuenta que cuando iba a las biografías de ellos para encontrar cosas sobre ellas, y se suponía que ellos eran los famosos, no había nada. De la que tenía algo de documentación eran ellas. Significa que la historiografía está abogando muy fuertemente por la parte femenina, que me parece cojonudo, pero entonces no es verdad que realmente solamente se hable de ellos. Es que cuando avanzas en el tiempo te das cuenta que ahora mismo se las está investigando más a ellas y ellos ahora mismo son figuras inertes en ciertos campos. Entonces yo abogo mucho, a ver, Maestras fue una exposición totalmente revolucionaria y pionera y con una importancia salvaje. Ahora bien, creo que se perdió un poco de oportunidad para que el catálogo tuviese más potencia y más empaque a nivel historiográfico. Mi punto de vista, se quedó un poco cojo porque se potenció muchísimo la reivindicación y a mí me faltó sustento, me faltó sofrito. Sí, siento decirlo, pero eso es lo que me desilusionó un poco eso. Me pareció, por ejemplo, que el catálogo de Clara Peters del 2016 que se hizo en el Museo del Prado, que es un librín así, pero está lleno de... es como una pastilla de Beckrem. O sea, está todo ahí. Y es un catálogo de 10 pavos. Y el otro era un catálogo de 50 euros, las fotos mal hechas y mucho discurso, pero no había enjundia, lo que yo quería, que era dame biografías, dame datos, hazme análisis de obra, dime de dónde han salido estas tías. No machaques el sí. En el siglo XIX se hizo fatal, porque claro, todo esto está pasando porque en el siglo XIX y en el XVIII, cuando se construyen los libros de historia del arte, estos señores que construyen esos libros dejan a las mujeres fuera. No es que no fuesen famosas en su día. Estamos hablando de la pintora de María Antonieta. Estamos hablando de que una pintora que sale de un freak show termina siendo tutelada, o sea, protegida por la reina Victoria, que también había protegido a Rosa Bonheur. O sea, estamos hablando de tías superpotentes que no aparecen en los libros porque los libros no se escriben con ellas. Pero simplemente se reescriben los libros y ya está, ¿sabes? Que sí, que en el 19 lo hicieron fatal, pero ya está bien. Vamos a hacer el trabajo y ya estaría. Esa es mi idea. Yo lo dejo caer porque tengo un micrófono. Si busca más divulgadoras... Sí, eso, hay un montón. Ella también, ella por la supuesto. Heredera de Lilith soy yo. Seguidme. Sí, divulgadoras hay un montón. O sea, ahora mismo hay un cambio súper fuerte y de tendencia. Y yo en su día era la gata verde porque era más rara que eso, que un bicho verde. Pero ahora hay un montón. O sea, yo ahora, de hecho, ya casi no hago divulgación en redes porque no me da la vida. O sea, ya con tele, radio, periódico y ser presidente de AMPA no me da para más. Tú necesitas un descansito, que ya llevas un trote. Sí, mi ciela, sí. Unos días. Mañana Albacete. Bueno, pues... muchísimas gracias a todos, a todas y a todos por venir. Solamente decir como coloquio final que solamente has hablado de pintoras y mira lo que has conseguido. No me quiero imaginar el total de todas las mujeres artistas de todas las disciplinas
que todavía no son, han sido silenciadas y que aún faltan por descubrirse. Así que desde aquí os animo a todos, a todas y a todos, que seguid investigando, seguid preguntando por qué nadie os enseña en clase nada, reflexionad y, por supuesto, apoyad a gente como Sara Ruballo a seguir con su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.